Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amables oyentes de Al Día Noticias y a nuestros seguidores en nuestras plataformas digitales de YouTube y Facebook y Emisora.5? Bienvenidos a esta entrega de Al Día Noticias. Tenemos como invitado a esta hora a Carlos Augusto Suárez Rojas. Él es abogado de profesión de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gerencia pública y control fiscal de la Universidad del Rosario y con posgrado en Derecho Constitucional y Penal de la Universidad de Salamanca en España. Es CEO fundador de la firma Estrategia y Poder, asesor en marketing político y apasionado y conocedor de las realidades regionales y latinoamericanos. Hay que mencionar que ha sido nominado en el 2016 a 4 categorías en los premios Napolitan Victory Awards en la ciudad de Washington, ganador en las categorías de comunicación y oratoria en el año 2016, mejor blog político del año 2018 y campaña audiovisual del año Causa u Organización en el 2020. Catalogado como uno de los asesores políticos más influyentes de América Latina, según la revista Washington Compol, durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021. También es columnista del portal de La Silla Vacía con La Suárez Terapia y es invitado como analista habitual de varios de los espacios de opinión más relevantes en Colombia. Por ello lo hemos invitado. Carlos Augusto Suárez, bienvenido al Día Noticias. Bueno, Didier, un saludo a ti, a todos los oyentes que nos están acompañando en este momento. Muy amable por la invitación. ¿Dónde nació? ¿De dónde es? Bueno, nada, yo soy originalmente bogotano y criado en Santander, en norte de Santander. Así que tengo ahí como una mezcla de regiones. Costa no. Vivo actualmente en Barranquilla, que es la ciudad más prometedora que tiene el Caribe colombiano. Así que bueno, ahí estamos en todas partes y trabajo con el Valle del Cauca hace más de 8 años y estoy muy vinculado a los vallecaucanos también. ¿Y qué hace en el Valle? Bueno, he asesorado varias aspiraciones políticas y después a las gobernadoras, dirían Francisca y Clara Luz Roldán, en los últimos 8 años. Ah, qué bien, o sea que es un hombre con resultados, ahí están los frutos. Sí, señor, sí, señor. El trabajo siempre se verá bien reflejado si se hace con cariño y con pasión. Ah, qué bueno, muy interesante. Pues queremos, aquí en el Día Noticias estábamos pendientes de poder dialogar con usted para analizar un poco esta primera vuelta. Inicialmente, ¿qué análisis tiene usted de a pocas horas de tener esta primera vuelta presidencial en Colombia? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que esta ha sido una de las campañas más reñidas, por no decir que más sucias, que han ocurrido durante los últimos años en Colombia. Yo creo que durante este siglo, desde el 2002, no habíamos vivido un fragor político tan duro y bueno, digamos que esa ha sido una característica muy importante de la campaña. Y otra de las cosas que creo que también hay que resaltar es que ha sido una campaña en donde se han visto muy poco las propuestas y sí muchísimo los enfrentamientos. Después de todo el periodo de las últimas elecciones en donde el uribismo era muy fuerte, pues creo que es la primera vez también, y ahí estamos estrenando el siglo tardíamente, en una campaña en donde las redes sociales definitivamente y el mundo digital han tenido y tienen un protagonismo muy grande, muy importante, y precisamente pues es la primera vez en este siglo que vamos a elegir el reemplazo de un presidente que tan solo tuvo un periodo de 4 años, porque los 2 anteriores habían sido reelegidos y en periodos de 8 años. Así que todo sin que lo notemos, termina siendo una novedad en términos electorales. Y yo repito que esto ha sido una entrada tardía al siglo XXI de nuestra democracia. Digamos que eso, en términos generales, es el análisis así macro de una descripción pues, de lo que ha sido la campaña, más allá
de lo que serán ya seguramente los análisis de cada candidatura. Un acierto no tener en este momento reelección en Colombia, ¿cierto? Bueno, yo creo que después de más de 200 años de constitucionalismo, con tan solo 4 años de vigencia, haber experimentado la reelección no parece haber sido un buen experimento. Creo que la democracia en Colombia necesita oxigenación y refrescarse, y volver a los 4 años creo yo que ha sido un buen experimento y un acierto para nuestra democracia. Ya veremos cómo se viene el futuro con este post primer presidente de 4 años en el siglo XXI. Sí. A propósito de eternizarse en el poder, ¿existe alguna posibilidad que con la llegada de Gustavo Petro como presidente, si se cumplen las encuestas, él se quiera quedar a perpetuidad allí, estilo Chávez, estilo Maduro, estilo Daniel Ortega? Bueno, mire, hay una cosa perfectamente clara. Desde que Petro es Petro y desde que es candidato, conocemos cuál es su línea ideológica. Gustavo Petro ha sido uno de los influenciadores más grandes que tuvo Chávez para no solamente tomar el poder, sino imponer la revolución bolivariana en Venezuela y exportarla a otros países. Es perfectamente claro que uno de los inspiradores y de los asesores que rodeaban a Chávez, pues, fue Gustavo Petro. Nada de raro tiene, porque además lo ha venido diciendo en sus intervenciones, que él necesita un gobierno de por lo menos 12 años. Si bien es cierto que ha estado hablando de continuidad, pues lo más claro que uno está viendo es que ese puede ser uno de los caminos, y esa será uno de los grandes retos que va a tener tanto el Congreso de la República como la institucionalidad en un eventual gobierno de Gustavo Petro, y es que no se permita romper el equilibrio constitucional para que se eternice en el poder. Ya veremos, seguramente lo intentará, y del otro lado esperamos que haya un equilibrio si es que Gustavo Petro llega a ganar estas elecciones. Pero pues él ha dicho que él no va a llegar a ser dictador, que él no va a llegar a quedarse. De hecho, fue hasta una notaría a decir que él no iba a expropiar. ¿Usted no le cree? Le creo tanto como a Hugo Chávez. Hugo Chávez decía exactamente lo mismo en cada entrevista que se le hizo como candidato. No me voy a reelegir, no voy a expropiar, voy a respetar los medios de comunicación. Y bueno, ya todos sabemos qué fue lo que ocurrió y qué está ocurriendo lamentablemente hoy en Venezuela y en algunos otros países en donde la revolución bolivariana terminó floreciendo. Y lo de la notaría, pues no es más que un símbolo de marketing político, porque eh, ni siquiera cuando escribieron en piedra antiguos asesores de lo que es hoy el petrismo, como el expresidente Santos, que escribía y juraba en piedra que no iba a hacer reformas tributarias ni iba a subir los impuestos, pues ahora que el santismo se ha llegado y se ha tomado gran parte de la campaña de Gustavo Petro, pues le aconsejaron ir a hacer símbolos de marketing político en una notaría, que eso pues el papel lo aguanta todo. Si lo aguanta todo el video, imagínense cómo será el papel sin ninguna validez jurídica. Claro, y usted siendo abogado, entonces cuando uno va a una notaría y autentica algo, entonces eso no tiene ninguna validez. Depende de lo que se esté escribiendo. Autenticando. Digamos, hay unos documentos que se convierten en pruebas o que tienen una relevancia jurídica, como la firma de escrituras, por ejemplo. Y hay otros documentos en donde uno va simplemente a hacer una presentación personal. Así que la validez jurídica de una promesa escrita en una escritura, pues no tiene ninguna relevancia en el mundo jurídico y no es más que un show barato de papel. Correcto. ¿Por qué dice usted que esta es una de las campañas más sucias que ha tenido la historia política del país? Bueno, hemos visto varias cosas. Hemos visto, por ejemplo, una campaña de Sergio Fajardo que termina siendo tomada por petristas camuflados como Ariel Ávila, como Katy Jubinao. Acabamos de ver cómo llegan en desbandada algunas personas del Partido Verde, y desde allí
se ha hecho un juego sucio directamente para quemar la candidatura de Federico Gutiérrez. Está perfectamente claro cuál es el papel que ha cumplido el calumniador, a quien yo llamo un sicario moral, el señor Ariel Ávila, desgastando permanentemente a otra candidatura. Y eso, digamos que se ha trasladado a calumnias que van y a calumnias que vienen. Estamos viendo fake news por todas las redes sociales. Hace una semana vimos una investigación en La Silla Vacía, en donde se hace una estructura y se investigan unas redes de Facebook y de páginas web en las que se han invertido casi 500 millones de pesos para atacar a las campañas. Ese ataque, hay que decirlo, fue en contra de la campaña de Gustavo Petro y en contra de la campaña de Fajardo, de manera tal que hay manos oscuras tratando de vender fake news, mentiras y calumnias a través del mundo digital. Y es lo que vemos, los candidatos en los debates han pasado del ataque permanente de unos a otros y no a la discusión de las ideas. De manera tal que, bueno, es lo que estamos viendo y así termina siendo en todo caso la refriega y la batalla política. Yo siempre he planteado una idea y es que la política y las campañas políticas sacan lo peor del ser humano y sacan lo peor del ser humano porque la política no es otra cosa que una refriega ideológica que termina exacerbando las emociones y los sentimientos más allá de cualquier racionalidad. Ocurre en Colombia, ocurre en todas partes del mundo y es la dinámica del juego de las campañas finalmente. Claro. ¿Se puede aplicar en la política, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, yo creo que ese es uno de las grandes sabidurías que nos dejan los abuelos y es precisamente eso. Si yo me rodeo mal, termino mal, actuando como los demás. Y desafortunadamente estamos viendo cómo existen unas contradicciones que son una paradoja en donde las campañas o una de las campañas que está vendiendo el supuesto cambio termina rodeado de todo aquello que venía criticando. El establecimiento, los políticos, los expresidentes terminaron en una de las campañas que promete cambio, sin decir que la otra campaña también no tenga exactamente el mismo rótulo. Aquí hay una paradoja y bueno, estamos viendo a los Royce, a los Benedettis, hoy también en La Silla Vacía nos reportaban cómo ayer se suben 2 parapolíticos del Caribe en el bus de la campaña petrista y bueno, aparentemente hoy todo vale y hoy rodearse de los que otrora fueron los enemigos políticos y a los que otrora se combatió ideológicamente, terminó siendo una alianza para tratar de conquistar el poder. Allá estamos viendo no solamente a los condenados por corrupción que están en las cárceles, tal como vimos al hermano de Gustavo Petro negociando con los dueños del cartel de la contratación en Bogotá, sino que también estamos viendo hoy a los parapolíticos. Y bueno, Petro lo ha dicho en tarima y le ha dado la bienvenida a toda clase de corruptos o de parapolíticos con tal de poder obtener el resultado electoral de la presidencia de la República que le ha sido esquiva por tantos años al candidato Petro. Abogado, usted que es un experto en marketing político, ¿a qué obedece que, como dicen algunos expertos, Gustavo Petro fue pésimo alcalde, no mal alcalde, pésimo alcalde de Bogotá? Bogotá se estancó, es lo que han dicho aquí en entrevistas que yo he realizado en Al Día de Noticias. Gustavo Petro está mal rodeado, según lo que acaba usted de manifestar. Está Roy Barreras, está Armando Benedetti, que acaba de ser llamado a versión libre por la Corte Constitucional por el caso de FONADE. Está Piedad Córdoba, que no se sabe por qué andaba con $68.000. Y está también el tema de que podría perpetuarse en el poder, además de convertir un poco de las políticas públicas que se establecieron en Venezuela, que llevó a la crisis y a la pobreza total al país y a la gente. Todas esas cosas
Si eso es tan evidente y se ha hablado tanto, ¿por qué él lidera la intención de voto en Colombia desde hace rato? Bueno, existen fenómenos que hay que tener en cuenta. Es cierto que la sociedad colombiana, y lo estamos viendo en los estallidos sociales que desde el 2019 han salido a la calle, está cansada de lo que ha venido pasando. Este es un país pobre, este es un país desigual, este es un país con violencia, este es un país que tiene unos problemas muy complejos. ¿Y qué ocurre? Que esa gran masa está encontrando o ha venido encontrando un caudillo o un líder que a través de los años se ha mostrado como el antiestablecimiento y se ha volcado a apoyar a ese líder en un país como el nuestro que es básicamente caudillista. Y en ese momento, cuando las emociones y los sentimientos terminan yéndose hacia una persona que encarna lo que gran parte de un país está pidiendo, pues ya no valen los análisis racionales. Empieza la emocionalidad a estar por encima de la racionalidad y se crean fenómenos como el fenómeno o como el efecto teflón, que es un poco lo que ocurre con Gustavo Petro. Aparece en un video recibiendo plata en bolsas de basura y no pasa absolutamente nada. Se rodea como se está rodeando y no pasa absolutamente nada. Encuentran pruebas de lo que llamamos el picotazo, que es el pacto con los corruptos en la picota, y no pasa absolutamente nada, porque evidentemente Petro lo que hizo fue recoger un sentimiento de indignación y antiestablecimiento que actúa muy con la emocionalidad y muy poco con la racionalidad. Creo que allí es donde está existiendo hoy un punto de quiebre y hay que decirlo también, mi querido Didier, el establecimiento no fue capaz de inventarse no solamente un cambio, sino tampoco un líder que pudiera enfrentar un fenómeno de masas como lo es Gustavo Petro, porque hay que reconocerlo, eso es lo que es Gustavo Petro, un gran fenómeno de masas, un gran comunicador, y bueno, por eso está liderando las intenciones de voto. Fíjate que en todo caso, las sociedades también buscan los equilibrios y estamos viendo cómo hoy, en los últimos momentos de la campaña, ha aparecido otro personaje que está vendiendo también el cambio y eh, todo parece indicar, según las encuestas, según las mediciones digitales, que está ya peleando la entrada a segunda vuelta, como es Rodolfo Hernández. ¿Por qué ocurre eso? Porque la sociedad colombiana está requiriendo y está gritando un cambio. Y definitivamente hay dos candidaturas que están vendiendo esa posibilidad emocional, que no racional, de entregarle a los colombianos lo que están pidiendo. Y desafortunadamente, la candidatura y la campaña de Federico se ha quedado un poco rezagada en eso porque se dejó encasillar dentro del continuismo y ahí está teniendo problemas para cerrar esta primera vuelta. Ya veremos qué pasa el domingo, pero está muy reñido ese paso a segunda vuelta según lo que están diciendo las mediciones últimas. Se me anticipó usted a una de las preguntas futuras, pero no quiere decir que se haya abordado en profundidad el fenómeno de Rodolfo Hernández, que podría convertirse en la sorpresa de esta campaña presidencial. Le podría salir, si me valida la frase, podría salir el tiro por la culata a Gustavo Petro en el sentido de encarnar eso que usted dice, el descontento, porque también esa bandera de lucha contra la corrupción y acabar con todo lo que viene hasta ahora, la puede estar en este momento recogiendo Rodolfo Hernández según esas mismas encuestas? Miren, yo creo que ese es un fenómeno interesantísimo y es muy interesante por lo siguiente. Yo he insistido mucho en esta entrevista y durante toda mi vida profesional que las emociones y los sentimientos bien comunicados es lo único que termina llevando a un triunfo electoral. Esa es una realidad y cada vez más en las elecciones uninominales en Colombia lo estamos viendo. ¿Qué termina encarnando Rodolfo? Rodolfo no tiene sino un mensaje, un único mensaje. Lo ha venido repitiendo desde que arrancó su campaña. Anticorrupción, anticorrupción, antiestablecimiento. Y absolutamente toda su comunicación va enfocada a dar ese único mensaje.
¿qué es lo que el colombiano promedio y de a pie quiere? El colombiano promedio y de a pie quiere abofetear al establecimiento que durante décadas ha venido teniendo ahí como ese sentimiento de rabia frente a la clase política, pero a todo el establecimiento, no solamente la clase política, ahí también caen los medios de comunicación, caen las instituciones, todo el establecimiento es a lo que Rodolfo Hernández está haciendo literalmente lo que el pueblo quisiera hacer. Darle una bofetada, por ejemplo, o tratarlo a los putazos, que es lo otro que hace, y en eso se está comunicando en el lenguaje del ciudadano común y corriente y está teniendo una comunión con ese sentimiento de cambio que está requiriendo el electorado. Entonces, un poco para responderte, yo creo que todo ese fuego que desde la campaña de Petro y desde la campaña de Fajardo enfocaron a desgastar a Federico, terminó abriendo la compuerta para que viniera de atrás una tercera opción que propone, igual que la de Petro, también cambio y que definitivamente empieza a pelear hoy lo que es el paso a segunda vuelta. No sé si le alcance, pero si le alcanza, lo va a poner en aprietos, porque Rodolfo encarna el antipetrismo, pero también encarna el antiuribismo. Y se crean unas paradojas sociales y políticas que llevan a que el centro termina siendo Rodolfo en medio de esta disputa tan loca que está ocurriendo, porque terminan encarnando las dos vertientes del antipetrismo, del antiuribismo, del antipopulismo de izquierda y derecha, siendo en todo caso la propuesta de Rodolfo también una propuesta populista. Así que vamos a tener no solamente una campaña muy agitada y unos resultados interesantes el domingo, sino que sea quien sea el presidente, pues este país va a tener unos próximos años muy agitados en lo que va a ser la contienda política, no solamente electoral, sino de gobernabilidad después del 7 de agosto. Sí, me llamó poderosamente la atención en uno de los debates donde participó Rodolfo, que cualquiera que fuera la pregunta, ¿y esto de qué va a hacer con la tala de árboles? Ah, es que los políticos corruptos, todo eran los políticos corruptos, bandidos, ladrones, y esa es su bandera. Usted tiene razón en ese sentido. Y también creo que tiene razón cuando usted dice que se le quiere dar una bofetada al establecimiento, porque es que no nos podemos olvidar que este gobierno de Iván Duque dio papaya desde el principio cuando propuso ponerle IVA a los alimentos, que porque no había otra alternativa de financiar una necesidad de mayores recursos que necesitaba el presupuesto nacional y entonces le cargaron el IVA a los alimentos. ¿Cómo le parece? Ahí fue cuando se destapó el estallido social, las marchas, el paro nacional, los bloqueos, las movilizaciones, las marchas, el vandalismo. Entonces, no sé si usted recuerda en la historia de la política reciente de Bogotá que fue elegido un lustrabotas como concejal de Bogotá, un desconocido absoluto, un lustrabotas, ¿con qué formación, con qué perfil? No, quiero ser concejal de Bogotá y la gente lo eligió. Esa bofetada podría darse en esta elección con Rodolfo Hernández. Esa sería la bofetada, la oportunidad de los colombianos de desquitarse del establecimiento por tantos años, de aprovecharse de los colombianos o de querer a toda hora cuadrar caja con el bolsillo de la clase popular colombiana. Mira, Didier, tú abordas dos temas que a mí me parecen apasionantes. Uno primero es el papel de Duque en todo este juego. Este ha sido un gobierno desastroso, un gobierno fatal, un gobierno que ha mirado hacia el Palacio de Nariño y no conoce el país real, un gobierno que se desconectó de la gente, un gobierno que en medio de las marchas se quedó enclaustrado en el Palacio de Nariño y que no era capaz ni siquiera de desplazarse al Valle del Cauca, en donde se estaba incendiando el país. Y bueno, no solamente en el Valle del Cauca, sino en absolutamente todas las regiones cuando ocurrió lo del estallido social. Un presidente al que se le ocurrió hacer una reforma tributaria en la peor crisis que haya tenido la humanidad, que fue la pandemia, la mayor crisis económica, pero además también de golpear
a los sentimientos de toda la humanidad porque nos sentimos amenazados. Estábamos en nuestro peor momento y a Duque se le ocurre nada más ni nada menos que meternos una reforma tributaria. Y así, digamos, todo lo que ocurrió con Duque pareciera ser casi que de novela de ficción, de esas comedias baratas en donde hoy lo vemos diciendo que si estuviese de candidato estaría liderando las encuestas o que si fuera el 10 de la selección Colombia ya habría clasificado al Mundial. O sea, Duque parece un chiste. El lío es que ese chiste que está en el Palacio de Nariño fue el que nos llevó durante estos 4 años a vivir esta situación paradójica en la política en la que termina siendo el enterrador del uribismo y el jefe de debate inicialmente de Gustavo Petro por cuenta de la promesa de cambio y hoy paradójicamente abriéndole las puertas a una opción como la de Rodolfo, que como tú bien lo dices, termina siendo el que encarna la bofetada, la cachetada al establecimiento y que por cuenta de eso puede estar muy a puertas de convertirse en el otro cupo que pase a la segunda vuelta y siendo el único capaz de disputarle a Gustavo Petro una posibilidad de ganar en segunda vuelta, porque a Federico yo no lo veo, porque precisamente está encarnando el continuismo y el país quiere cambio. Y si se ponen esos dos aspectos en una segunda vuelta, el cambio y el continuismo, con seguridad, pues va a ganar el cambio. Pero la disputa sí estará muy interesante en el evento en que haya dos propuestas de cambio, las dos distintas, e insisto, será tanta la paradoja que si Rodolfo llega a pasar a la segunda vuelta, toda la clase política, no solamente la que ya está en el pacto, sino la otra que está hoy apoyando a la candidatura de Federico, terminará siendo petrista. Imagínate tú la paradoja y oyentes de lo que puede terminar ocurriendo en una segunda vuelta en donde Petro, el candidato del cambio, termine rodeado de toda la clase política tradicional en contra de un candidato que va solo y silvestre proponiendo darle una bofetada y echándole unos hijueputazos al establecimiento, que es lo que ha venido haciendo durante toda su campaña. Así que esto se pone muy interesante, pero se pone muy interesante y nos lleva a este estado de casi que de desespero social, la tragedia de haber tenido a un tipo inexperto, a un tipo que no escucha, como Duque en la presidencia del país. Correcto. Lo que dice Rodolfo Hernández de alguna manera puede ser música en los oídos de la gente cuando dice voy a quitarle las camionetas, les voy a quitar, voy a reducir el Congreso de la República, voy a eliminar muchas embajadas y consulados, vamos a adelgazar el tamaño del Estado para no gastar tanto. ¿Eso realmente es positivo para Colombia? ¿El país lo necesita? ¿O es una propuesta populista para ganar y ese inconformismo de la gente y lograr llevar votos a las urnas? Mire, yo creo que el país sí necesita empezar a cambiar en términos de símbolos. No hay nada más afrentoso que las Toyotas 4 puertas, ruidosas, haciendo lo que quieren por las calles de nuestro país, llenas de escoltas, llenas de servidores públicos pagados con los impuestos que estamos aportando todos los colombianos. Esos símbolos son afrentosos. El distrito, el gobierno de Claudia, y muy pronto habrá un debate en el Consejo sobre este tema, lo que ha hecho es convertir a todos los funcionarios de primer y de segundo nivel en usuarios de las Toyotas de Claudia, entregándoles teléfonos celulares, pagos con nuestros impuestos. Y todos esos son símbolos, Didier. La política y la gobernanza no solamente se forman de lo que es la administración. Hay que hacer una buena administración, sí, pero también hay que tener símbolos y hay que estar vinculado con la realidad del país. No puede ser que se gasten miles de millones de pesos en Toyotas de 220, de 300 millones de pesos para movilizar un funcionario con 3, 4 escoltas y un par de motos,
mientras estamos pidiendo reformas tributarias o mientras los niños de La Guajira se están muriendo de hambre o mientras hay 22 millones de colombianos que no tienen con qué alimentarse y que viven con apenas $2 al día. Eso hace parte del simbolismo y creo que hay que hacerlo. Yo no lo considero populismo. Ahora, lo que sí va a ser bien complejo es determinar cómo se va a administrar el país en el gobierno de Rodolfo, que gobierna o parece ser que gobierna mucho más a punta de símbolos y no a punta de gobernanza. Habrá que ver cómo, si es presidente, eventualmente logra equilibrar esas dos cosas. Pero la comunión con el ciudadano necesariamente parte de símbolos y creo que, bueno, las encuestas lo están diciendo. ¿Es efectivo? Claro que es efectivo porque nadie hubiese pensado en la política anterior como pensaban los dinosaurios políticos, que lo que vendían eran los planes de gobierno, que son una racionalidad que además nunca se cumplió. El elector hoy se va hacia la emocionalidad independientemente de un plan de gobierno que lleva 50 años escuchando lo mismo y que tampoco se le ha cumplido. Así que por ahí están yendo los tiros hoy y así se va desarrollando esta campaña. ¿Podríamos llevarnos una sorpresa en esta primera vuelta de que de pronto a lo mejor ni pasa Fico ni pasa Petro, sino que pasa Rodolfo y pasa Sergio? Yo no creo, yo lo de Fajardo lo veo muy mal. Esa campaña se diluyó. Fajardo tuvo un muy buen momento hace 4 años que no supo aprovechar y al no saberlo aprovechar ha terminado diluyéndose y nunca entendió el doctor Fajardo que personalmente creo que es muy buen candidato, nunca entendió que la política se hace con sentimientos, emociones y comunión con el elector y no a partir de raciocinios. Tal vez su formación de matemático lo llevó a eso, a ser un tipo frío, distante, sin conexión, sin comunicación, y cuando tú no tienes ángel ni charming, te vuelves un candidato perfectamente desechable, y fue lo que le terminó pasando a Fajardo. Su campaña tuvo 2 grandes problemas. Una es que terminó siendo tomada por el petrismo y terminó convirtiéndose en eso, en un cascarón donde se refugió el petrismo a pegarle a Federico y en el último momento, ya cuando se ven que las encuestas no lo dan por ninguna parte, pues viene la desbandada y esos que estaban allí camuflados terminan yéndose hacia donde siempre estuvieron, que fue el petrismo. Fajardo se está quedando solo y yo creo que igualmente le va a pasar en las urnas. Este va a ser un fenómeno bastante triste y un final lánguido, por lo menos en esta etapa de la democracia colombiana, de una opción de centro que nunca pudo Fajardo realmente entronizar ante la ciudadanía en el país. ¿Se confió Fajardo en sus capacidades, en que tiene el país claro, en que tiene claro lo que debe hacer un gobernante, que a lo mejor es sincero y honesto en lo que propone? Hombre, yo creo que Fajardo se la jugó por la de él, ¿no? Y aunque equivocadamente, yo sí le doy el valor de que al final de cuentas va a terminar muriendo en su ley, es decir, en la racionalidad, en el no hacer pactos con absolutamente nadie y en que si se queda solo luchando por sus ideas, pues se quedará solo y bueno, y es lo que le está pasando. Digamos que eso puede ser valorable en términos del ser humano, pero es perfectamente incompatible con la realidad política y con lo que pasa en las campañas. Así que Fajardo puede ser una buena persona, pero muy mal político. Bueno, muchas personas en Colombia quieren el cambio. Entonces, muchas personas se preguntan, ¿cuál es el cambio con Gustavo Petro? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis profundo sobre el tema. ¿Qué puede cambiar Gustavo Petro cuando en su campaña está enquistado el santismo, cuando en su campaña están varios varones electorales del Partido Liberal, cuando su campaña se está creando a partir de retazos de lo que se ha sacado del partido de la U? Y bueno, digamos que ese es el análisis que hay que hacer. Por un lado, y por otro lado hay que ver, bueno, y el cambio será ese cambio que está proponiendo y el mismo que
en su momento le propuso a Chávez, a partir de una revolución bolivariana, que se expandiera por el continente. ¿Cuál de esos cambios es el real de Gustavo Petro? ¿Cuál va a ser su verdadera cara? Yo creo que ahí hay un signo de interrogación muy grande, porque es muy difícil determinar de qué manera Petro puede cumplir esos sueños revolucionarios, rodeado como está hoy, atrapado por un establecimiento que es el que tiene básicamente hoy toda su campaña. ¿Será que los va a desconocer cuando llegue al gobierno? ¿Será que va a salir de toda esa clase política y va a entregar sus cabezas como hizo con algunos de sus amigos cuando llegó al Palacio Liébano aquí en Bogotá? Esa puede ser una de las posibilidades que se vislumbren, porque uno no entendería cómo un revolucionario puro que estuvo en el monte, que combatió, que empuñó las armas en contra del establecimiento, ahora termine aliado con el establecimiento, supuestamente para poder ejecutar un cambio que va a ser muy difícil hacerlo de la mano de esa gente que lo está rodeando hoy. Y la otra opción es que simple y llanamente defenestre a todo ese establecimiento y empiece a gobernar de otra manera, lo cual también será un grave problema de fondo para un eventual gobierno de Petro. Sí, si usted dice que Fico no pasa porque me lo dijo, ¿cierto? A segunda vuelta, quiere decir que en Colombia ya no eligen las maquinarias, porque todos los partidos políticos están ahí. Está el Partido Conservador, está el Partido de la U, está el Partido Liberal y está el Centro Democrático, además de Cambio Radical sin haber sido oficial, pero el jefe de debate es Luis Felipe Henao, que es mano derecha de Cambio Radical. ¿Eso quiere decir que en Colombia ya no eligen los partidos? Bueno, yo me voy hace 4 años. Hace 4 años esa maquinaria y más estaba acompañando a Germán Vargas Lleras. Y Germán no alcanzó a llegar ni siquiera a la segunda vuelta. Fue una elección pírrica, 1.5 millones de votos. Y no solamente estaban los partidos, estaban, digamos, los que mandaban en las regiones. Barranquilla, Atlántico, Valle del Cauca, digamos, el pareto electoral más importante estaba volcado a apoyar la candidatura junto con todos los partidos. Y bueno, ya todos sabemos lo que terminó pasando con Germán Vargas en su momento. Okay. Y podemos dar un ejemplo más reciente en las consultas del equipo por Colombia. Habían unas maquinarias muy fuertes. Las maquinarias de Cambio Radical estaban apoyando a Alex Char, y pues definitivamente no ocurrió nada con Alex. Y los votos del Partido Conservador, que fueron más de 2 millones, 2.2 millones de votos, no hubo la conversión ni siquiera del 30% para acompañar a su candidato, que era David Barguil. Correcto. Así que es eso, en las elecciones uninominales, las maquinarias políticas no son los que transfieren realmente el voto. Lo transferirían si tuviesen un candidato conectando con el elector. Pero eso de entregar el voto a una persona que no tenga el feeling, pues no funciona. Abogado Carlos Augusto Suárez Rojas, lo tendremos nuevamente aquí después de la primera vuelta. Muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Didier, muchas gracias, un buen día para ti y para los oyentes. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.